¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente enfrentó Moisés para cumplir su misión? La historia que todos conocemos es solo la punta del iceberg. Detrás de los milagros, el cruce del Mar Rojo y las tablas de la ley, hay un viaje secreto, lleno de miedos, dudas y un enfrentamiento constante entre la fe y la inseguridad. Moisés, un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, fue llamado a algo grande, pero antes de convertirse en líder pasó por momentos de desesperación y frustración. Y aquí es donde muchos de nosotros nos identificamos. Todos enfrentamos desafíos que parecen imposibles, pero la historia de Moisés nos enseña que incluso en las mayores dificultades, se está moldeando un propósito mayor. En este vídeo revelaremos la historia oculta de Moisés, donde se encuentran el dolor, el fracaso y la superación. Prepárate para un viaje emocionante que tocará tu corazón y te mostrará cómo la vida de Moisés es la clave para transformar tus propias luchas. Era un tiempo oscuro para el pueblo de Israel, esclavizado en Egipto. Durante generaciones, los hebreos habían vivido en la tierra que José gobernó en su día, pero la memoria de su liderazgo se había perdido. Un nuevo faraón, que no conocía a José, había ascendido al trono, y veía a los hebreos como una amenaza. Eran numerosos, fuertes, y su presencia infundía miedo en el corazón del faraón. Temía que, en caso de guerra, los hebreos se unieran a los enemigos de Egipto y se rebelaran contra él. Para frenar ese crecimiento, el faraón decretó algo terrible. Todos los niños hebreos que nacieran debían ser asesinados. La orden era clara y cruel. Todo recién nacido varón sería arrojado al río Nilo, y solo se salvarían las niñas. Este decreto trajo desesperación entre las familias hebreas. Cada madre que descubría estar embarazada vivía el terror de no saber si podría proteger a su bebé. Fue en este escenario de miedo y opresión donde nació un niño especial. Su madre, una mujer llamada Jocabed, vio algo diferente en él desde el primer momento. El niño era hermoso, sano, pero, sobre todo, había algo en su semblante que irradiaba esperanza. Decidida a salvar a su hijo, lo escondió con todas sus fuerzas, sabiendo que su vida dependía de su valentía y fe. Durante 3 meses, Jocabed y su familia mantuvieron al bebé escondido. Imagina la tensión de esos días. El menor llanto podía atraer a los soldados egipcios. Con cada golpe en la puerta, el corazón de la madre debía detenerse por un instante, temiendo que su familia fuera descubierta. Pero, con el paso del tiempo, se volvió imposible ocultar al bebé. Él estaba creciendo y, con ello, sus llantos se volvían más fuertes y frecuentes. Jocabed sabía que debía actuar. En un acto de desesperación mezclado con fe, decidió confiar el destino de su hijo a Dios. Tejió una cesta de junco, la impermeabilizó con betún y brea, y colocó al bebé dentro. Imagina el corazón de una madre al soltar a su hijo en las aguas del río Nilo, un lugar lleno de peligros como cocodrilos y fuertes corrientes. A pesar de todo, ella creyó que Dios cuidaría de él. Colocó la cesta entre los juncos a la orilla del río, donde las aguas eran más tranquilas. Mientras la cesta se balanceaba suavemente, su hermana mayor, Miriam, permaneció escondida, observando de lejos para ver qué sucedería. Entonces, algo extraordinario ocurrió. La hija del faraón bajó al río para bañarse. Mientras caminaba por la orilla, vio la cesta entre los juncos. Curiosa, pidió a una de sus sirvientas que la trajera. Cuando abrió la cesta, encontró al bebé llorando. El corazón de la princesa se llenó de compasión y, aunque sabía que el niño era hebreo, decidió perdonarle la vida. En ese momento, Miriam, mostrando gran astucia, se acercó a la hija del faraón y preguntó: ¿Quieres que vaya a buscar una nodriza hebrea para que amamante al bebé por ti? La princesa asintió, y Miriam corrió a buscar a su propia madre, Jocabed. Así, la propia madre de Moisés fue llamada para cuidar de él, ahora bajo la protección de la realeza. Por un tiempo, Jocabed pudo criar a su hijo, sabiendo que estaba a salvo. Cuando el niño creció, lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo. Fue ella quien le dio el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, porque fue rescatado de las profundidades del río. Joquebed, la madre de Moisés,
enfrentaba el dilema más doloroso de su vida. El decreto del faraón era claro y mortal: todo niño hebreo debía ser arrojado al río Nilo. Pero, ¿cómo podía una madre aceptar esto? ¿Cómo podía entregar a su hijo a la muerte? Después de meses escondiendo al pequeño Moisés, los días de protección silenciosa llegaban a su fin. Crecía, y su llanto, ahora más fuerte, amenazaba con exponer el secreto de la familia. Joquebed sabía que ya no podía mantenerlo seguro dentro de casa. En su corazón, comenzó a formarse una decisión dolorosa, pero llena de fe. Si no podía protegerlo más, entregaría su vida y la de su hijo en manos de Dios. Comenzó a preparar una fiesta especial, algo más que un simple recipiente, era un refugio. Con paciencia y habilidad, tejió la fiesta con juncos, haciéndola resistente y segura. Luego, la impermeabilizó con betún y brea, asegurándose de que las aguas del río no la inundaran. Cada detalle fue hecho con amor y cuidado, como si sus manos estuvieran guiadas por Dios. Cuando la fiesta estuvo lista, Joquebed envolvió a Moisés en mantas, lo sostuvo por un instante y besó su frente. Imagina el torbellino de emociones en su corazón mientras llevaba la fiesta a la orilla del río Nilo. Las aguas, aparentemente calmadas, ocultaban peligros, cocodrilos, corrientes traicioneras y la vigilancia de los soldados egipcios. Aún así, avanzó, guiada por la esperanza de que Dios tenía un plan más grande para el niño. ¿Qué piensas de la historia de Moisés? Increíble, ¿verdad? No olvides suscribirte al canal para no perderte vídeos como este. Joquebed colocó cuidadosamente la fiesta entre los juncos, donde las aguas eran más tranquilas. El sol de la mañana brillaba, y el suave sonido del río parecía un susurro de consuelo. Antes de partir, miró la fiesta por última vez, entregando su oración silenciosa a Dios: cuídalo, Señor. Que encuentre protección y un propósito más allá de lo que yo pueda imaginar. Mientras tanto, Miriam, la hermana mayor de Moisés, observaba todo a distancia. Joquebed había instruido a la niña que se mantuviera cerca, que vigilara y viera qué sucedía. Se escondió entre los juncos, con los ojos fijos en la pequeña cesta flotante. Entonces, algo inesperado ocurrió. La hija del faraón, acompañada por sus sirvientas, bajó al río para bañarse. Mientras caminaba por la orilla, vio la cesta entre los juncos. La curiosidad se apoderó de ella. «Traigan esa cesta para mí», ordenó. Las sirvientas obedecieron, y cuando la princesa abrió la cesta, encontró a un bebé llorando. El sonido del llanto tocó su corazón. Supo de inmediato que se trataba de un niño hebreo, pero, en lugar de rechazarlo o entregarlo a los soldados, sintió compasión. Algo en la expresión del bebé parecía romper cualquier barrera entre su origen y la posición de ella como hija del faraón. En ese momento, Miriam se acercó con valentía. «Señora», dijo ella, «quiere que busque una nodriza hebrea para que amamante al niño para usted». La princesa, encantada con la idea, aceptó de inmediato. Miriam corrió hasta su madre con el corazón acelerado. Joquebed escuchó la noticia y, con una mezcla de alivio y alegría, fue hasta la hija del faraón. La princesa no solo confió a Moisés al cuidado de Joquebed, sino que también le pagó por cuidarlo, ahora bajo la protección del palacio. Bajo la protección de la hija del faraón, fue llevado al corazón del imperio más poderoso de la época, el Palacio Real. Allí, fue recibido como miembro de la familia real, creciendo rodeado de riquezas, una educación privilegiada y un mundo de opulencia. Moisés no solo estaba siendo criado, estaba siendo moldeado. En el palacio, tuvo acceso a los mejores maestros, aprendiendo sobre filosofía, ciencia, matemáticas y las artes de gobernar. Estudió la escritura jeroglífica, aprendió sobre estrategia militar y participó en las ceremonias y tradiciones de los dioses egipcios. Su posición como hijo adoptivo de la princesa le otorgaba privilegios que pocos podrían imaginar, y muchos lo veían como un posible líder para el futuro de Egipto. Pero había algo en Moisés que lo diferenciaba de los demás príncipes. A pesar de vivir en el lujo del palacio, su mente frecuentemente volvía a las historias que su madre biológica,
Joquebed, le había contado en sus primeros años de vida. No había olvidado sus raíces. Sabía que no era egipcio, sino hebreo, y comprendía que el pueblo que trabajaba como esclavo en las inmensas construcciones del faraón era, en realidad, su propio pueblo. Esa dualidad generaba una tensión en su corazón. Por un lado, se le enseñaba a creer en la superioridad de Egipto y en la divinidad del faraón. Por otro, sentía el peso de las historias de sus ancestros, de Abraham, Isaac y Jacob, y de la promesa de Dios de liberar al pueblo de Israel. Cada vez que veía a un hebreo agachado bajo el peso de una piedra o escuchaba los látigos de los capataces, algo dentro de él le decía que aquello no estaba bien. Moisés también destacaba por su fuerza e inteligencia. Aprendió a manejar armas, liderar tropas y comportarse con autoridad. Era visto como alguien con potencial para grandes cosas. Pero, dentro de sí, luchaba con preguntas que nunca se atrevía a compartir. ¿Quién soy realmente? ¿Un príncipe de Egipto o un hijo de Israel? ¿Cuál es mi propósito? Incluso en medio de la gloria y el poder, Moisés no encontraba paz en su identidad dividida. Veía el sufrimiento de sus hermanos de sangre y sentía una conexión profunda con ellos. Era como si algo mayor estuviera preparando el terreno en su corazón, despertando en él un sentido de justicia y compasión que no encajaban en el molde de un príncipe egipcio. Al crecer, Moisés comenzó a darse cuenta de que los privilegios que tenía en el palacio lo colocaban en una posición única. Comprendía tanto el poder de Egipto como el sufrimiento de su pueblo. Aunque todavía no sabía cómo, Moisés sentía que su vida tenía un propósito mayor, algo más allá del oro, los tronos o los ejércitos. Había una inquietud en su espíritu, un llamado silencioso que parecía venir de otro lugar, un llamado que pronto cambiaría el curso de su vida y de la historia. El palacio del faraón moldeó a Moisés como líder, pero fue su conexión con sus raíces hebreas lo que plantó las semillas de un libertador. El niño sacado de las aguas estaba destinado a algo mucho más grande de lo que la realeza egipcia podría ofrecer. Y el plan de Dios apenas comenzaba a revelarse. Bajo la protección de la hija del faraón, fue llevado al corazón del imperio más poderoso de la época, el Palacio Real. Allí, fue recibido como miembro de la familia real, creciendo rodeado de riquezas, educación privilegiada y un mundo de opulencia. Moisés no solo fue criado, estaba siendo moldeado. En el palacio, tuvo acceso a los mejores maestros, aprendiendo sobre filosofía, ciencia, matemáticas y las artes de gobernar. Estudió la escritura jeroglífica, aprendió sobre estrategia militar y asistió a las ceremonias y tradiciones de los dioses egipcios. Su posición como hijo adoptivo de la princesa le daba privilegios que pocos podrían imaginar, y muchos lo veían como un líder potencial para el futuro de Egipto. Pero había algo en Moisés que lo diferenciaba de los otros príncipes. A pesar de vivir en el lujo del palacio, su mente volvía frecuentemente a las historias que su madre biológica, Joquebede, le había contado en sus primeros años de vida. No había olvidado sus raíces. Sabía que no era egipcio, sino hebreo, y comprendía que el pueblo que trabajaba como esclavo en las enormes construcciones del faraón era, en realidad, su propio pueblo. Esta dualidad formaba una tensión en su corazón. Por un lado, le enseñaban a creer en la superioridad de Egipto y en la divinidad del faraón. Por otro, sentía el peso de las historias de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob, y de la promesa de Dios de liberar al pueblo de Israel. Cada vez que veía a un hebreo encorvado bajo el peso de una piedra o escuchaba los latigazos de los capataces, algo dentro de él le decía que eso no estaba bien. Moisés también se destacaba por su fuerza e inteligencia. Aprendió a manejar armas, liderar tropas y comportarse con autoridad. Era visto como alguien con potencial para grandes cosas. Pero, en su interior, luchaba con preguntas que nunca se atrevió a compartir. ¿Quién soy realmente? ¿Un príncipe de Egipto o un hijo de Israel? ¿Cuál es mi propósito? Incluso en medio de la gloria y el poder, Moisés no encontraba paz en su identidad dividida. Veía el sufrimiento de sus hermanos de sangre y sentía una conexión profunda con ellos. Era como si algo más grande estuviera preparando el terreno en su corazón,
despertando en él un sentido de justicia y compasión que no encajaban en el molde de un príncipe egipcio. A medida que crecía, Moisés comenzó a darse cuenta de que los privilegios que tenía en el palacio lo ponían en una posición única. Comprendía tanto el poder de Egipto como el sufrimiento de su pueblo. Aunque aún no sabía cómo, Moisés sentía que su vida tenía un propósito mayor, algo más allá del oro, los tronos o los ejércitos. Había una inquietud en su espíritu, un llamado silencioso que parecía venir de otro lugar, un llamado que pronto cambiaría el curso de su vida y de la historia. El palacio del faraón moldeó a Moisés como líder, pero fue su conexión con sus raíces hebreas la que sembró las semillas de un libertador. El niño sacado de las aguas estaba destinado a algo mucho más grande de lo que la realeza lejos de Egipto podía ofrecer. Moisés llevaba una vida simple como pastor en el desierto de Madián. Había dejado atrás el lujo del palacio y ahora vivía en comunión con la naturaleza, guiando rebaños por terrenos áridos y silenciosos. A pesar de la tranquilidad, Moisés llevaba en su corazón una inquietud, un eco distante de quién era él y del propósito que aún no comprendía. Un día, mientras guiaba el rebaño de Jetro, su suegro, ocurrió algo extraordinario. Moisés llevó las ovejas a la base del monte Horeb, también conocido como el Monte de Dios. Era un lugar imponente, rodeado por una aura de misterio, donde el viento parecía susurrar historias antiguas. Allí, en el silencio del desierto, vio algo que captó su atención, una zarza que ardía en llamas, pero que, de manera inexplicable, no se consumía. Imagina la escena. El fuego brillaba intensamente, sus llamas danzaban vivas y feroces, pero las ramas y hojas de la zarza permanecían intactas, como si desafiara las leyes de la naturaleza. Moisés se sintió intrigado. Era un hombre acostumbrado a los paisajes del desierto, pero aquello no era común. Movido por la curiosidad, se acercó para entender qué estaba sucediendo. Mientras daba pasos cautelosos hacia la zarza, una voz poderosa y clara resonó, llamando su nombre, Moisés. Moisés. Se detuvo inmediatamente, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. No había nadie cerca, solo la zarza ardiendo. Respondió, con voz temblorosa, aquí estoy. La voz continuó, ahora con una autoridad que atravesaba su corazón, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Moisés obedeció, sintiendo el peso y la santidad del momento. Sabía que estaba ante algo mucho mayor de lo que podía comprender. Ese fuego no era un fuego común, era la presencia de Dios mismo. Entonces, Dios se presentó, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al escuchar esto, Moisés escondió su rostro, incapaz de mirar directamente a la manifestación divina. Sabía que estaba en la presencia del Creador, el Dios de sus antepasados, que ahora hablaba directamente con él. El Señor reveló a Moisés algo que transformaría su vida para siempre. Él había oído el clamor del pueblo de Israel, que sufría bajo la opresión de la esclavitud en Egipto. Dios vio su aflicción, sus lágrimas y su dolor, y decidió actuar. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para llevarlos a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Moisés escuchó en silencio, cada palabra pesando sobre él. Luego vino el llamado que lo cambiaría todo, ve ahora, y te enviaré al faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. La mente de Moisés se llenó de dudas. Él, un simple pastor, ¿sería enviado a enfrentar al faraón, el hombre más poderoso del mundo? Preguntó, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Pero Dios no lo dejó sin respuesta. Ciertamente estaré contigo, dijo el Señor. Aseguró que la misión no dependería de la fuerza de Moisés, sino del poder divino que lo acompañaría. Aún así, Moisés expresó otra preocupación. ¿Y si me preguntan quién me envió? ¿Cuál es su nombre? Dios respondió con una declaración que resonaría a través de la historia: yo soy el que soy. Era un nombre que revelaba su naturaleza eterna e inmutable, el Dios que siempre fue y siempre será. En este diálogo, Moisés recibió instrucciones detalladas sobre cómo liberar al pueblo,
pero también enfrentó sus propios miedos y limitaciones. Cuestionó su capacidad, mencionó su falta de elocuencia, pero Dios pacientemente le mostró que él era suficiente. Dios incluso designó a Aarón, hermano de Moisés, como portavoz, asegurando que Moisés no estaría solo. El encuentro con la zarza ardiente fue más que un momento de llamado, fue un hito en la historia de la redención. Allí, en el silencio del desierto, Dios eligió a un hombre imperfecto para realizar una obra perfecta. Moisés partió de aquel lugar con un corazón transformado, consciente de que el Dios que le había hablado era poderoso para cumplir lo que había prometido. Después de muchos años lejos de Egipto, Moisés regresa a la tierra donde creció, pero ahora ya no como un príncipe de la casa real. Regresa como un siervo del Dios Todopoderoso, llevando en su corazón la misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Acompañado por su hermano Aarón, Moisés camina por las calles de Egipto, ahora extrañas para él, pero aún marcadas por la opresión que tanto deseaba erradicar. Al llegar al palacio del faraón, Moisés es recibido con frialdad. El faraón, sentado en su trono, ostenta toda la pompa y arrogancia de un gobernante que se considera un dios entre los hombres. Sus ropas de lino fino y su corona dorada brillan bajo la luz del salón. Mira a Moisés y a Aarón con desdén, sin reconocer al hombre que alguna vez fue parte de su familia. Moisés, con el coraje que proviene directamente de su fe en Dios, alza la voz y declara: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto». La declaración resuena por el salón, desafiando la autoridad absoluta del faraón. Sin embargo, el faraón, con una sonrisa sarcástica, responde: «¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor y no dejaré ir a Israel». Su respuesta está llena de desprecio, reflejando su corazón endurecido y su creencia de que él mismo era más grande que cualquier otro dios. A pesar de la negativa del faraón, Moisés y Aarón se mantienen firmes. Aarón lanza su vara al suelo, y se transforma en una serpiente ante los ojos del faraón y sus consejeros. El salón queda en silencio por un momento, mientras todos observan el extraordinario suceso. Pero el faraón, terco y lleno de orgullo, llama a sus propios magos. Ellos, utilizando trucos y hechicería, hacen lo mismo con sus varas, que también se transforman en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón devora las serpientes de los magos, demostrando la superioridad del poder de Dios. Aún así, el corazón del faraón permanece endurecido. Se niega a reconocer el poder de Dios y liberar a los hebreos. Su decisión trae consecuencias graves no solo para él, sino para todo Egipto. Moisés advierte que Dios demostrará su poder mediante señales y maravillas, pero el faraón sigue inflexible. Las 10 plagas de Egipto. Entonces, Dios envió una serie de plagas devastadoras para mostrar su poder y obligar al faraón a liberar al pueblo de Israel. Cada plaga era más fuerte y aterradora que la anterior, y todas tenían un propósito claro: mostrar al faraón que Dios era más grande que los dioses egipcios y que no podía desafiar el poder divino. La primera plaga, el río Nilo transformado en sangre. La primera plaga fue terrible. Dios ordenó que Moisés y su hermano Aarón tocaran el río Nilo con una vara, y así ocurrió. Las aguas del río se transformaron en sangre. Esto hizo que toda el agua en Egipto fuera impropia para beber, y los peces del Nilo murieron. Fue un desastre para la población, ya que el río Nilo era la principal fuente de agua y alimento para los egipcios. Pero, a pesar del sufrimiento, el faraón no cedió. La segunda plaga, la invasión de ranas. Luego, Dios envió la segunda plaga, una gran cantidad de ranas. Surgieron del río Nilo e invadieron toda la tierra de Egipto, entrando en las casas, las camas, las cocinas e incluso en las personas. Las ranas eran tan numerosas que no había lugar donde escapar de ellas. El faraón, viendo la aflicción de su pueblo, pidió que Moisés pidiera a Dios que quitara las ranas, y prometió liberar a los israelitas. Pero, cuando las ranas desaparecieron, el faraón rompió su promesa. La tercera plaga, piojos. Luego, Dios envió la tercera plaga, piojos. Infestaron tanto a los seres humanos como a los animales,
haciendo la vida insoportable. El faraón, una vez más, pidió ayuda, pero al ser aliviado, se negó nuevamente a liberar al pueblo de Israel. La cuarta plaga, moscas. La cuarta plaga trajo una avalancha de moscas, que invadieron toda la tierra de Egipto. Eran tan numerosas que cubrían todo, causando gran incomodidad y una terrible sensación de impureza. Nuevamente, el faraón pidió que Moisés pidiera a Dios que quitara las moscas, y, como antes, rompió su promesa de liberar a los israelitas. La quinta plaga, enfermedad en el ganado. La quinta plaga fue aún más devastadora. Dios envió una enfermedad mortal que afectó al ganado egipcio, matando a los bueyes, ovejas, camellos y caballos. Esta plaga causó una gran pérdida económica para los egipcios, pero, aún así, el faraón no se arrepintió de su negativa. La sexta plaga, úlceras. La sexta plaga trajo úlceras dolorosas que aparecieron en la piel de todos los egipcios y sus animales. Eran extremadamente dolorosas e imposibles de tratar. A pesar de tanto sufrimiento, el faraón permaneció obstinado. La séptima plaga, granizo y fuego. Dios entonces envió una plaga aún más destructiva, una tormenta de granizo mezclado con fuego. El granizo destruyó plantas, árboles e incluso casas, y el fuego que caía con el granizo quemaba todo lo que encontraba. Solo los israelitas, en sus casas, estaban protegidos. El faraón, nuevamente, prometió liberar al pueblo, pero cuando pasó la tormenta, cambió de idea y no cumplió su palabra. La octava plaga, langostas. La octava plaga trajo una nube inmensa de langostas que devoraron todo lo que quedaba de vegetación en Egipto. Las cosechas fueron arrasadas, dejando al pueblo sin comida y sin esperanza. El faraón, una vez más, pidió a Moisés que intercediera, pero cuando la plaga fue retirada, se negó a liberar a los israelitas. La novena plaga, oscuridad. Dios envió la novena plaga, una oscuridad total, que cubrió todo Egipto durante 3 días. La oscuridad era tan densa que nadie podía moverse ni ver nada. Era como si el sol hubiera sido apagado. Sin embargo, los israelitas tenían luz en sus casas, demostrando una vez más la protección divina sobre su pueblo. A pesar de esta prueba, el faraón se mantuvo firme en su resistencia. La décima plaga, la muerte de los primogénitos. Finalmente, Dios envió la última y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. Dios instruyó a Moisés a pedir al pueblo de Israel que sacrificara un cordero y esparciera la sangre en los postes de las puertas de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra de Egipto, vería la sangre y pasaría por esas casas, salvando a los hijos de los israelitas. Pero en todas las casas egipcias, los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta los esclavos, morirían. El lamento y el dolor se apoderaron de Egipto, pues no había una casa que no hubiera perdido a alguien. El faraón, ahora destruido por el dolor, finalmente cedió y pidió que los israelitas salieran inmediatamente de su país. La liberación. Con esto, los israelitas fueron liberados de la esclavitud, y comenzaron su viaje hacia la tierra prometida. Fue un momento de gran celebración para el pueblo de Israel, que finalmente pudo salir de la opresión egipcia, y una demostración clara de que después de 40 años era más grande que cualquier autoridad terrenal. El pueblo de Israel estaba a punto de alcanzar el destino que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, la tierra prometida. Era un momento de gran expectativa y de nuevos comienzos para la nación, pero también el momento de despedirse de uno de los más grandes líderes de la historia del pueblo de Dios, Moisés. Moisés, con más de 120 años, había sido el guía, el líder y el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Él fue el elegido para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, guiarlos a través del Mar Rojo y cuidarlos durante todos los años de peregrinación en el desierto. Él había recibido la ley de Dios, lo que se conoció como los 10 mandamientos, y ayudó al pueblo a establecer su alianza con Dios. Sin embargo, como sabemos, ni siquiera Moisés estuvo exento de las consecuencias de la desobediencia. Durante uno de los viajes por el desierto, el pueblo, una vez más, se quejó de no tener agua. Dios ordenó a Moisés que hablara a la roca para que de ella saliera agua. Pero, frustrado por la terquedad del pueblo, Moisés,
En un momento de impaciencia y desobediencia, golpeó la roca con su bastón, en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Aunque el agua salió de la roca, Dios se decepcionó de Moisés, ya que él no honró la santidad de Dios ante el pueblo. Debido a este acto de desobediencia, Dios, en su justicia y sabiduría, le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Moisés, aunque muy triste e incluso perplejo, aceptó la decisión de Dios, ya que sabía que la fidelidad a Dios era más importante que cualquier deseo personal. Aunque Moisés no tuvo el privilegio de pisar la tierra que tanto había deseado ver, confió en que, al guiar al pueblo hasta la puerta de la promesa, su misión estaba cumplida.